Bueno, empecemos definiendo qué es la temperatura. La temperatura, según Searle y Szymanski en su libro de Física Universitaria, volumen 1, se relaciona con los conceptos de lo que está caliente y lo que está frío según nuestro tacto. Sin embargo, a nivel microscópico, la temperatura incluso se puede relacionar con el nivel de agitación de las moléculas. Pero para el desarrollo de esta sesión trabajaremos con el nivel macroscópico de la temperatura. Ahora bien, para que la temperatura se pueda usar como una medida de calidez o frialdad, necesitamos una escala. Esta escala se puede crear en base a las propiedades que se relacionan con la temperatura, como por ejemplo la presión de un gas, que se puede medir con un manómetro, varía cuando está caliente a cuando está frío. Asimismo, la longitud. Tengamos por ejemplo un líquido dentro de un tubo. Este se va a expandir dentro del tubo a medida que la temperatura aumenta. Es de esta manera que se crearon los famosos termómetros de mercurio. Ahora bien, ¿qué se necesita para que este dispositivo sea considerado un termómetro? Pues este necesita de una escala numerada para que nos indique exactamente cuán caliente o cuán frío está el objeto. La primera escala que podemos hacer es si ponemos a nivel 0 el nivel en el que el agua se congela y 100 el nivel en el que el agua ebulle, y esto lo dividimos en 100 espacios, ya obtenemos la escala de temperatura Celsius. Con esta escala trabajan varios termómetros, como el ya mencionado termómetro de mercurio, o incluso termómetros que detectan la cantidad de radiación que emite un objeto. Como ejemplo tenemos a los termómetros para arterias temporales famosamente utilizados durante la época del COVID. Siguiendo el tema de temperatura, hablemos de escalas termométricas. Se dividen en dos tipos, las escalas relativas y las escalas absolutas. Las escalas relativas son la escala en Celsius y la escala en Fahrenheit. Las escalas absolutas es la escala en Kelvin y la escala en Rankine, que no es muy usada. Ahora se les dice relativas porque el valor de la temperatura puede tomar un valor negativo o positivo. En cambio, las escalas absolutas solo toman valores positivos. El cero absoluto en estas escalas es cero tanto para Kelvin y para Rankine. El cero absoluto para las escalas en Celsius es menos 273 grados Celsius y menos 460 grados Fahrenheit. Ahora, el punto de fusión del agua es cuando el hielo pasa de un estado sólido a un estado líquido. Y en la escala en Celsius toma un valor de 0 grados Celsius. Y en las demás escalas, 273 Kelvin, 32 grados Fahrenheit y 492 grados Rankine. Ahora, el punto de ebullición del agua es cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. En la escala en Celsius toma el valor de 100 grados Celsius. Y en las demás escalas toman estos valores. Ahora, para pasar de una escala a otra, usamos estas fórmulas. Dilatación lineal. El cambio más frecuente producido por cambios de temperatura es un incremento en el tamaño. Todas las sustancias incrementan su tamaño al elevar la temperatura. Este incremento de tamaño es la variación de la longitud, en donde está dado por el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial y la variación de la temperatura. La variación de la temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. La dilatación superficial, la ecuación es casi parecida a la anterior. La variación del área es igual a gamma por el área inicial y por la variación de la temperatura. Solo que aquí gamma toma el valor de 2 veces alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. Continuando con el tema de dilatación, ahora veremos la dilatación volumétrica, que es un fenómeno térmico que se manifiesta con el cambio de volumen de una sustancia debido a la temperatura. Esto se basa en la premisa de que a medida que una sustancia se calienta, sus partículas individuales ganan energía cinética y tienden a moverse de manera más agitada. Este aumento en la agitación molecular se traduce en un incremento ocupado por una sustancia, lo que da lugar en una expansión de su volumen, y sucede todo lo contrario cuando la sustancia se enfría. Este fenómeno es de gran importancia en diversos materiales, desde líquidos hasta sólidos. La dilatación volumétrica se cuantifica mediante el coeficiente de dilatación volumétrica, que describe la relación entre la variación de volumen y temperatura, donde las variaciones térmicas pueden influir en el comportamiento de materiales y estructuras según su coeficiente.
Esto podemos introducir el comportamiento anómalo del agua, que se refiere a propiedades inusuales o excepcionales que presenta este líquido en comparación con otros compuestos similares. En la mayoría de las sustancias, cuando se enfría, su densidad aumenta y el material se contrae. Sin embargo, el agua sigue un patrón diferente. Cuando se enfría, su densidad aumenta hasta aproximadamente los 4 grados Celsius, pero a temperaturas más bajas comienza a expandirse nuevamente. Este comportamiento único alcanza su punto máximo a la densidad de 4 grados Celsius, lo que significa que el agua es más densa a esta temperatura que a los 0 grados. Este fenómeno tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, en un lago, durante el invierno, el agua más fría flota en la parte superior, mientras que el agua más cálida se mantiene en las capas más profundas. Si el agua se comportase de manera convencional, la capa superior se congelaría primero, poniendo en riesgo la vida acuífera. Y con esto concluye mi participación. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de la expansión volumétrica de los gases. Definamos primero qué es un gas ideal. Un gas ideal, donde sus partículas no se atraen ni se repelen mutuamente. Segundo, no tienen volumen ni forma fija. Podríamos utilizar la ecuación de expansión volumétrica para poder ver qué tanto se expande un gas, pero no, ya que un gas, como sabemos, no presenta un volumen fijo. Más que todo, este depende en dónde este esté contenido. Entonces, ¿cómo estudiaríamos el volumen de un gas? Utilizando la ley de los gases ideales, que nos indica lo siguiente. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por temperatura, donde el número de moles está definido por masa sobre masa molar. Hay que tener en cuenta dos criterios para utilizar esta ley. La temperatura debe estar en Kelvin y segundo, la presión debe estar la presión debe ser la presión absoluta. Ahora, imaginemos que tenemos un gas ideal confinado dentro de un cilindro y su volumen em, puede ser em, puede ser variado mediante un pistón. Entonces, obtendría- obtendríamos tres leyes, las cuales pueden ser demostradas a partir de la ley de los gases ideales. La ley de Boyle nos indica una temperatura constante. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles, a presión constante. El volumen de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y la ley de Gay-Lussac, donde a un volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente pueden ser definidas de la siguiente manera. Y continuemos, ¿no? Con ahora que el número de moles puede ser definido a partir de un número total de moléculas. Entonces, el número de moles vendría a ser el número total de moléculas entre el número de Avogadro, y el número de Avogadro no es más que 6,023 por 10 elevado a la 23. Entonces, haciendo los debidos reemplazos, ¿no? Dentro de la ecuación de los gases ideales, obtendríamos que la presión por volumen es igual al número total de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y la constante de Boltzmann no es más que la constante de los gases ideales entre el número de Avogadro, que es igual a 1,38 por 10 elevado a la menos 23 Joule sobre Kelvin.